Hay personas a las que no les gusta leer el Antiguo Testamento porque piensan que es muy enredado, que los confunde, que hay cosas que no entienden. Sin embargo, el Antiguo Testamento es maravilloso. Hay tantas verdades allí. Y nuestro Señor Jesucristo se refiere al Antiguo Testamento a través de la frase, escrito está. Si le preguntáramos a nuestro Señor Jesucristo qué piensa del Antiguo Testamento, ¿qué crees que nos respondería? Tal vez no nos hemos puesto a pensar en esto, pero el Nuevo Testamento no existía en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Ellos leían el Antiguo Testamento. En las sinagogas, Jesucristo leía el Antiguo Testamento. No existía el Nuevo Testamento. Para nosotros es fácil poder ir al Nuevo Testamento y ver la interpretación, la aplicación para nuestras vidas, pero todo eso está en el Antiguo Testamento. Nuestro mensaje se llama Escrito está. Y la Biblia siempre está tratando de animarnos a ir a ella, de alimentarnos de ella, inclusive nuestro Señor Jesucristo, y lo hace a través de su ejemplo. En este mensaje veremos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo de cómo conocía las Escrituras. Acompáñame a orar. Bendito Señor, gracias por hablarnos a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has revelado cosas que estaban escondidas para nuestras vidas. Nos diriges, nos enseñas, nos cuidas, nos proteges, nos libras de las tentaciones a través de tu palabra. Danos el corazón de poder ir a ella, de alimentarnos, de utilizarla bien para nuestra edificación, para la transformación de nuestras vidas. Permite, Señor, que amemos tu palabra y que la utilicemos cuando la necesitemos en los momentos de adversidad. Toma control de este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Escrito está. Veremos 4 puntos en este mensaje de aprendizaje, de enseñanza. Y dice el primero, identificándose con nosotros, un arma de defensa, prestando el arma y palabras de poder. Si te das cuenta, he mencionado el arma. La Biblia se le conoce como la espada. Entonces, por eso yo me refiero a la Biblia como un arma que usó nuestro Señor Jesucristo y que también podemos utilizar nosotros. Iremos al primer punto, identificándose con nosotros. Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Vemos cómo aquí nuestro Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu para ser tentado. Algo que debemos de reflexionar es cómo nuestro Señor Jesucristo, después de haber ayunado tanto tiempo, permitió que el Espíritu lo llevara para ser tentado. Y esto lo hizo por la razón de identificarse con nosotros. Jesucristo no necesitaba demostrar nada a nadie, porque Él es el Hijo de Dios, porque Él es Dios. Y esto lo hizo para poder identificarse con nosotros, porque Él puede decirnos a nosotros cómo luchar contra las tentaciones. Te voy a poner un ejemplo, ahora que acaban de terminar 2 campeonatos importantes de fútbol. Normalmente los entrenadores son exjugadores de gran experiencia y que también se prepararon para poder ser entrenadores. Ellos pueden enseñar acerca de lo que también fueron sus experiencias. Pero te puedes imaginar un entrenador teórico que no sabe mucho de lo que significa estar en una cancha de fútbol, pero ha estudiado tanto la teoría, realmente no va a poder entender lo que experimentan los deportistas. Pero nuestro Señor Jesucristo fue tentado para poder identificarse con nosotros, poder comprendernos y poder ayudarnos cuando lo necesitamos. De hecho, eso es una manera de llevarnos a la Biblia. Mira lo que dice aquí Hebreos 2:18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aquí el autor de Hebreos nos está diciendo y nos está recordando que Jesucristo padeció la tentación. Él verdaderamente ahora puede entendernos y ayudarnos cuando nosotros estamos siendo tentados.
nosotros podemos ser transformados por Jesucristo. Así que hay personas que dicen, así soy yo y así me tienen que querer. Cuando hablamos de tentaciones, de debilidades, de pecados en sus vidas, y pueden refutar el hecho de que pueden ser transformados. Jesucristo sí nos puede transformar a través de su palabra. Aquí mismo en Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Podemos ver aquí a Jesús como el sumo sacerdote. Y mira lo que nos está diciendo el autor de Hebreos, que Él puede compadecerse de nosotros en nuestras debilidades. Dice que Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Entonces, Jesucristo fue tentado para poder identificarse con nosotros. O más bien, nosotros podemos identificarnos con Él cuando estamos en tentación si nosotros hacemos lo que Él hizo y la manera en la que Él luchó contra la tentación. Entonces, hay un gran mensaje para nosotros para poder comprender que esto que experimentó Jesucristo en Mateo 4, del 1 al 11, es algo que se experimentó para poder ayudarnos y poder entender que Jesucristo puede ayudarnos en los momentos de la necesidad. Vamos a hablar de un arma de defensa. La palabra de Dios se conoce como la espada. Entonces, por eso usualmente si alguien dice, aquí cargo mi arma y carga una Biblia, es porque se refiere a este término de la Biblia como una espada. Dice Mateo 4, del 3 al 4. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te puedes imaginar que alguien venga y te diga, ya que tú eres cristiano, haz esto, haz lo otro, ora para que haya un milagro. No sé si alguna vez te has sentido incómodo de esta manera. O dime tal cosa, y a veces puedes ser tentado de esta manera. Ya, si eres cristiano, dime por qué Dios permite esto en la Biblia. Normalmente somos atacados de esa misma manera. Y dice que de esa manera vino el tentador. Y Jesucristo no tenía que demostrar si él era el hijo o no de Dios, porque él era el Hijo de Dios y era Dios mismo. Y mira la respuesta de Jesús. Jesús dijo, refiriéndose al Antiguo Testamento, conociendo el Antiguo Testamento, siendo Jesús la palabra, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús expresó, escrito está. Entonces me encanta porque nos damos cuenta que él se refería aquí a una escritura del Antiguo Testamento, cuando él estaba respondiéndole al tentador a través del arma de defensa que es la Biblia. Esta escritura que él mencionó está en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Qué increíble. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Jesucristo fue tentado en sus necesidades, en la debilidad que en ese momento el tentador podría pensar, no ha comido durante 40 días, ahora lo voy a hacer caer. A veces vienen a nuestras vidas ese tipo de tentaciones. La tentación de un negocio fraudulento, la tentación de una relación inmoral, el ofrecimiento de un hombre o de una mujer que puede llegar a nuestras vidas, que puede llegar a tu vida, y todo esto puede llegar disfrazado para hacernos caer. Muchas veces llega de una manera descarada, pero hay cosas tan sutiles en donde Jesucristo nos enseña que en el momento de la tentación, la palabra de Dios nos ayudará a enfrentar esa tentación. En nuestra mente, la palabra de Dios nos bombardeará, nos recordará, debes de poner en tu vida en las manos de Dios, debes hacer lo correcto, tendrás
muchas cosas detrás de ti que te sostienen, que te sustentan. Todo lo que te alimentas de la palabra de Dios se convierte en una estructura espiritual fuerte que te sostienen a la hora de la tentación. Aquí vemos a Jesucristo utilizando el arma de defensa que es la Biblia, y particular el Antiguo Testamento en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. El tercer punto se llama prestando el arma. Este título me pareció curioso porque no solo Jesucristo se refirió al Antiguo Testamento de la manera escrito está, sino también el tentador lo hizo. Qué curioso. Vamos a leerlo a través de Mateo 4, versículo del 5 al 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, o sea, la parte más alta. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarán acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Qué impresionante. Pero aquí el tentador está prestándole el arma a Jesús y utilizándola para hacerlo caer. Está utilizando la escritura en el Antiguo Testamento y está diciendo, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces, dice que lo llevó a la parte más alta del templo y tentó a Jesús para que Jesús demostrara que saltara de esa parte y que los ángeles iban a llegar a sostenerlo. O sea, iba a tocar el orgullo de Jesús o el orgullo en Jesús, tratando de hacer sentir, demuéstrame lo que la Biblia está diciendo, a ver si es cierto. Debemos de ser muy cuidadosos cuando nos enfrentamos con personas que nos presentan la Biblia de una manera peculiar, en donde pareciera que nos están diciendo la verdad, pero en realidad aquí el tentador estaba manipulando las escrituras. Mira la escritura que utilizó aquí en el Salmo 91, 11 y 12. Dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. El tentador prestó el arma de Jesús, pero la manipuló. No dijo la verdad, fue engañoso. En esta escritura, él extrae la parte que dice que te guarden en todos tus caminos. O sea que la palabra de Dios, él quería utilizarla para que Jesucristo cayera, sin embargo la estaba manipulando porque omitió la parte que te guarde en todos tus caminos. Eso incluía la tentación que el mismo tentador estaba haciendo. Él solamente dijo, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra, y excluye esa parte del contexto de la escritura. Y aquí es donde debemos de ser cuidadosos, porque muchas personas lamentablemente son engañadas por ignorantes, porque no conocen la palabra de Dios. Hay escrituras que son sacadas del contexto para engañar y manipular a las personas. Y las personas, como son ignorantes de la palabra de Dios, entonces son engañados y manipulados y creen una mentira, como lo que estaba diciendo aquí el tentador a nuestro Señor Jesucristo. Mira, utilizó una escritura en el Salmo 91 diciendo la frase, escrito está. El tentador es experto en memorizar la palabra de Dios, pero para manipularla, tergiversarla y engañar a las personas. Aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo siendo engañado. Jesucristo respondió Mateo 4:7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Nuevamente, Jesucristo vuelve a utilizar el Antiguo Testamento, en donde vemos que decía que no iba a tentar al Señor tu Dios. Vamos al cuarto punto, palabra de poder. Continuamos aquí
en esta parte, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Aquí podemos ver nuevamente. El tentador lo llevó a un monte muy alto y dice que le mostró todos los reinos y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te lo daré si te arrodillas. Postrarse significa arrodillarse y pegar la frente en el piso. Es eso, y que lo adorara. Entonces lo que estaba pidiéndole a Jesús, a Dios mismo, es que lo adorara, que esas han sido sus intenciones desde su rebelión, que Jesucristo pudiera o que Dios mismo lo adorara. Le está ofreciendo un atajo. Muchas veces el tentador nos ofrecerá atajos en nuestra vida, en todo sentido, en la vida económica, sentimental, aún espiritual, nos va a mostrar atajos. Hay personas que buscan personas no cristianas para tener una relación sentimental y esto les va a traer muchos dolores de cabeza y de corazón en lugar de buscar a alguien que tenga convicciones cristianas para formar una familia de una forma espiritual. Personas que andan buscando lo material de formas incorrectas y el tentador les va a mostrar atajos. Y esos atajos, lamentablemente, los va a llevar al final donde se perderá todo. Pero aquí regresamos a la Biblia. Imagínate que Jesucristo vino para salvar a todas las naciones. Y aquí el tentador le estaba diciendo, yo te las daré si te arrodillas. Le estaba diciendo, no es necesario que vayas a la cruz. ¿Por qué tienes que ir a la cruz? ¿Por qué tienes que ir a sufrir? ¿Por qué tienes que ir a padecer? Mejor arrodíllate y me adoras y yo te daré todo esto. También lo que la Biblia nos demuestra, o Jesús mismo nos demuestra en esta palabra, es que el tentador tiene poder sobre las naciones. Por eso hoy estamos viviendo un tiempo de guerras, porque él tiene poder sobre los gobernantes de esas naciones. Qué increíble cuando un gobernante tiene a Dios en su vida, en su corazón, menciona a Dios, menciona las palabras de Dios, glorifica a Dios, le da el primer lugar a Dios. No nos olvidemos que en el Antiguo Testamento hubo gobernantes que no le dieron, aún en el Nuevo Testamento, hubo gobernantes que no le dieron la gloria a Dios y murieron por no darle la gloria a Dios. Así que el tentador está metido allí en todas las naciones. Algo peculiar es, dice que lo subió a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Esto, ¿hasta qué punto pudo esto llegar a ser una realidad? Cuando aún en el monte más alto, ¿verdad? ¿Cómo se va a poder ver el otro lado del mundo? No va a poder verse, inclusive aunque de un lado está de día y del otro lado va a estar de noche, va a estar oscuro. Aquí nos damos cuenta que él no podía enseñarle todos los reinos del mundo, pero sin embargo estaba nuevamente manipulando a nuestro Señor Jesucristo, tratando de hacerlo caer en tentación. Aquí vemos la respuesta de Jesús en Mateo 4:10. Y dice aquí la respuesta. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ya no resalté aquí la palabra escrito está, que así se llama nuestro tema de esta enseñanza, escrito está, cuando Jesús se refiere al Antiguo Testamento y nos enseña que para Jesucristo el Antiguo Testamento era importante, que lo conocía, que lo había leído y que nos anima a nosotros a ir a la Biblia. Y entonces dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, nuevamente, Jesucristo tomando la escritura del Antiguo Testamento para poder demostrar lo que Él estaba respondiendo. En Deuteronomio 6 dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Aquí vemos que Jesucristo utilizó el pasaje en Deuteronomio 6:13 para poder responderle a Satanás.
De hecho, el libro de Deuteronomio es un libro que ha sido atacado muchas veces a través de la historia, porque hay partes que a la humanidad no le gusta de lo que aquí se habla en Deuteronomio 3, capítulo, bueno, no capítulo 6, sino todo el libro. Y lo que podemos darnos cuenta es que aún Satanás sigue atacando este libro de Deuteronomio que Jesucristo utilizó para poder derrotarlo en esta tentación en el Antiguo Testamento. Debemos de adorar solo a Dios, debemos de tener cuidado cuando nos encontremos adorando otras cosas. Una de las cosas que debemos de arrepentirnos o que las personas deben de arrepentirse cuando están entregando su vida a Cristo es de la idolatría, ya sea una idolatría religiosa, de haber ido a una religión y tener ídolos físicos ante los cuales se postraban. Pero también hay una adoración espiritual en la vida de cada persona. Posiblemente se tenía a otra persona a la cual se adoraba. Hay personas que son capaces de dar la vida por el enamoramiento de otra persona. Este tipo de cosas existe. Hay quienes están adorando una posesión, un vehículo, un puesto de trabajo, el poder en sus vidas. Esto es algo que debemos ayudar a las personas a arrepentirse para poder entregar sus vidas a Cristo, a Dios mismo, de solamente adorar a Dios. Y eso es algo que constantemente debemos de recordarnos, porque también nosotros mismos nos adorábamos a nosotros en lo que éramos. Y muchas personas hoy se están adorando a sí mismos como el centro del universo. Eh, Niños que están creciendo con un centro en ellos, con un ego tan gigante, van a crecer pensando me lo merezco todo. Yo soy mi propio Dios. Todos deben de complacerme. Por eso es una de las cosas que las personas que se vuelven a Cristo deben de abandonar toda esta idolatría. Dios habla muy fuerte acerca de la idolatría. Iremos cerrando este mensaje aquí en el capítulo 4, versículo 11, en donde dice, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Sabes una cosa? El tentador, aquí le dicen el diablo, le han dicho el diablo y el tentador en todo este pasaje, dice que él se fue, le dejó. Entonces el tentador se acobarda cuando utilizamos el arma, la palabra de Dios, él se va a acobardar. Te puedes imaginar si vas a pelear o si alguien te está retando a pelear, pero tú estás rodeado de personas que te van a defender, esa persona se va a acobardar. Entonces, esto fue lo que hizo. Entonces, cuando estamos impregnados de la palabra de Dios, llenos de la palabra de Dios, lo que va a pasar es que el tentador, el diablo, se va a acobardar ante la fortaleza. Jesucristo rechazó la tentación y lo que el tentador hizo fue alejarse. Como te dije desde el inicio, no debemos de preguntarnos si vamos a ser tentados, sino la pregunta es cuándo vamos a ser tentados. Y otra pregunta es, ¿estamos preparados? Te pregunto, ¿estás preparado? Debiéramos estar leyendo la Biblia todos los días, así como nos gusta desayunar, almorzar y cenar, nos gusta alimentarnos todos los días, así deberíamos todos los días también alimentarnos de la palabra de Dios para poder resistir en el día de la tentación. Aquí vemos que el tentador dejó a Jesús y dice que unos ángeles vinieron y le servían a Jesús. Dios va a encontrar la manera de enviar personas o la forma de enviar a alguien que nos sirva cuando nosotros vencemos la tentación. Pondrá personas a nuestro alrededor que nos cuidarán, que nos protegerán cuando nosotros vencemos las tentaciones. Toda tentación que vencemos también se convierte en un testimonio para poder compartir con otras personas. Podemos identificarnos. Por eso, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y comenzamos una nueva vida, todo eso se convirtió en un gran testimonio. No lo recordamos para torturarnos o para decir qué pecador soy, sino lo recordamos para poder identificarnos con quienes hoy anhelan salir de una vida llena de pecado. Concluimos con varias cosas. Jesús resistió la tentación para identificarse con nosotros.
Seguramente seremos tentados. Podemos defendernos con la palabra de Dios. Jesús habló de la palabra con la frase, escrito está. Este título me llamó mucho la atención, hablando de escrito está. Me encantó. A mí me gusta leer la Biblia, me gusta leer el Antiguo Testamento, lo he leído muchas veces. Y el Nuevo Testamento, realmente una de las cosas que aconsejo es que si alguien quiere leer la Biblia, lea primero el Nuevo Testamento completo y luego lea el Antiguo Testamento. Porque si va a tratar de comprender, muchas personas quieren comenzar desde Génesis como un libro cualquiera, como un libro que tiene del inicio, desde la primera etapa hasta la última. Quiere leerlo de esta manera y quiere comenzar de Génesis, el Pentateuco y hasta llegar al libro de Malaquías en el Antiguo Testamento y luego seguir comenzando por el Evangelio de Mateo y llegar hasta Apocalipsis. Yo les recomiendo comenzar desde los Evangelios, desde Mateo, Marcos, Lucas y Juan, continuar con las cartas del Nuevo Testamento hasta llegar a Apocalipsis y luego leer el Antiguo Testamento. Porque vas a ver cosas que leíste en el Nuevo Testamento que te sorprenderá que la referencia es al Antiguo Testamento. El apóstol Pablo era impresionante de cómo relacionaba el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Cuando aparezca una nueva tentación en tu vida, que tu corazón pueda decir para poder resistir y enfrentar la tentación, escrito está. Feliz noche.